Muy bien. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Hoy, miércoles 6 de septiembre. Y bueno, es para nosotros un placer tenerlos acá. Hubo una gran recepción a este tipo de evento y esperamos que sea de muchísima utilidad para ustedes. Les voy a presentar una pequeñita nota e indicaciones de lo que vamos a estar haciendo estos miércoles de este mes de septiembre. Bueno, mi nombre es Rebeca Campos, yo soy investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la UCR y soy miembro del Consejo Técnico en Bioinformática Clínica del Ministerio de Salud. Y bueno, a lo largo de los años hemos estado desarrollando diferentes actividades con el plan de capacitar, dar oportunidades a la comunidad que normalmente trabaja en el área de la salud humana. Y bueno, esta es una de ellas. El año pasado tuvimos un ciclo de charlas que fue muy provechoso y este año dijimos, vamos a hacer algo a más profundidad, con más contenido. Y bueno, esa es la primera iteración de este curso que le llamamos el estudio de la microbiota humana y su relación con enfermedades. Como ven, aquí tenemos todas las instituciones que estamos conformando parte de este Consejo Técnico en Bioinformática Clínica y muchísimas gracias al Ministerio de Salud porque ellos son los que en parte nos pusieron juntos con la idea de poder apoyarles a ustedes en su formación. La actividad que nos trae en este momento, nos reúne, es este curso de microbiota y bueno, va a estar dividido en 4 sesiones. El día de hoy el doctor Adrián Pinto nos va a hablar el tema de la introducción a la microbiota humana. La próxima semana yo les voy a hablar de las metodologías para estudiar la microbiota humana. El 20 de septiembre tendremos, yo creo que la sesión más intensa tal vez de todas, porque es cómo hacemos con ese montón de datos y la interpretación, y eso nos lo va a explicar el doctor Gabriel Vargas. Y la última semana vamos a tener algo bastante aplicado, bien bonito. Esta va a ser una sesión para hablar de enfermedades asociadas a los desbalances en la microbiota, y para eso tenemos dos doctores de nuestro país, de acá de Costa Rica, que nos van a estar hablando al respecto, el doctor Randall Quesada y el doctor León de Meservil. Antes de empezar con la charla de Adrián, tenemos varias reglas, entonces para que lo tomen en cuenta, necesitamos que sus cámaras y micrófonos estén apagados durante toda la actividad. Si se encienden, nosotros los apagamos, no se preocupen, nos vamos a dar cuenta. Las preguntas no las vamos a hacer levantando la manita, sino que las vamos a escribir en el chat y Paula y yo vamos a darle seguimiento a esas preguntas. Vamos a grabar estas conferencias, como ya se dieron cuenta, y posteriormente les vamos a estar pasando el link de donde estamos poniendo estas charlas disponibles. Va a ser probablemente en el YouTube del CTBC, pero bueno, para los que no lo tengan a mano, ahí se los vamos a estar compartiendo. Como este es un curso de 8 horas efectivas, y existe la posibilidad de recibir un certificado de asistencia digital de parte del Ministerio de Salud. Y bueno, para esto tenemos primero que verificar su asistencia, entonces al final de la charla, por ahí de las 7:45 más o menos, les vamos a estar facilitando un link para llenar ese formulario de asistencia y va a estar habilitado esta mañana al mediodía, para que lo tomen en cuenta. Ya después de ahí no van a poder firmar su asistencia, para que lo tomen en cuenta. Y se le va a enviar el certificado únicamente a las personas que participen presencialmente de estas 4 sesiones que les acabo de mencionar. Esas son las indicaciones que tengo por el momento. Voy a parar aquí de compartir mi pantalla para presentarles al doctor Adrián Pinto. El doctor Adrián Pinto Tomás es profesor catedrático del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es el investigador principal del Grupo de Investigación en Simbiosis Hospedero-Microorganismo. También hace investigador principal en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas y en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, todas ellas de la Universidad de Costa Rica. Él es licenciado y doctor en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica, con una maestría académica también en microbiología, parasitología y química clínica, y con un doctorado en microbiología ambiental
con mención en fitopatología de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Adrián también hace investigación en estos temas de microbiota humana y nos va a estar hablando, bueno, de todos los conceptos básicos para que vayan tomando nota, porque de lo que él hable hoy no vamos a hablar en las próximas semanas. Entonces, esta es la base para todo lo que vayamos a aprender en las próximas semanas. Y le doy el pase a Adrián. Adrián va a ir haciendo pausas a lo largo de su exposición para que ustedes vayan escribiendo las preguntas en el chat conforme se les van ocurriendo, para que a lo largo de la charla se vayan resolviendo esas preguntas. Y probablemente a la mitad vamos a tener un pequeño descanso para que se puedan estirar, ir al baño, tomar agua. Entonces le doy el pase a Adrián y muchísimas gracias a todos los que están acá presentes. Muchas gracias, Rebeca, por la introducción, y al Consejo Técnico de Bioinformática Clínica por la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Voy a compartirles entonces la pantalla, solo que necesito nuevamente el permiso. Listo. Entonces, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Yo soy microbiólogo de formación, como explicaba Rebeca, y luego me especialicé en la Universidad de Wisconsin en ecología microbiana. Fue hasta hace algunos años que empezamos a investigar en este tema de microbiota humana en la escuela de medicina. Entonces, para el día de hoy, me corresponde esta charla más introductoria, este curso tan bonito. Entonces voy a tocar, voy a poner como en contexto inicialmente el tema de la microbiota, por qué se ha hecho tan popular, por qué se habla tanto de esto en los últimos años. Luego vamos a hablar las generalidades de esta microbiota. Y luego me voy a centrar en la microbiota intestinal, ya que es sobre este tema en el cual hay más investigación. Y finalmente les voy a presentar un caso de estudio sobre lo que nosotros investigamos acá en Costa Rica, que es la relación entre la microbiota y el envejecimiento saludable. Entonces, tenemos estos 4 componentes y al final de cada uno yo haré una pausa para ver si tienen preguntas que podamos ir evacuando. Bueno, entonces, ¿por qué se ha hecho tan famoso este tema? Y es que vean esta gráfica. Esta es una gráfica que se obtiene cuando, déjenme sacar el enterito, un momentito. Esta es la base de datos de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La gran mayoría, creo que de investigadores en el área biomédica la hemos usado. Y si ponemos el término microbiota humana, vean cómo es hasta los últimos, hasta años recientes, que empieza a destacarse, pero exageradamente, ¿verdad? Esto es exponencial, hasta llegar a publicarse más de 10,000 artículos por año en esta década. Pequeñas menciones, yo por ejemplo me formé en los 90s, principio de los años 2000, en esa década, y pues viví la transición cuando ya el término se hizo popular, pero definitivamente en este momento es una explosión. Esto no es normal, ¿verdad? Ver una curva tan pronunciada refleja que es un tema muy relevante que tiene muchísima atención. Entonces, me imagino que por eso están acá, ¿verdad? Porque lo han escuchado, quieren aprender más. Entonces, estamos bien. De verdad que es un tema muy relevante. Ahora, si ponemos microbioma humano, que ese es uno de los conceptos que vamos a estar hablando bastante en esta primera clase, ¿qué es microbiota? ¿Qué es microbioma? La microbiota se refiere, aunque lo tenga que repetir, no importa. Cuando hablamos de microbiota nos referimos a los organismos, a los microbios que habitan en un determinado ambiente.
Cuando hablamos de microbioma, nos referimos a los genomas de esos organismos. Y vean que si ponemos microbioma, es decir, el estudio de los genes de esos microbios que habitan en el ser humano, solo en el ser humano, si ponemos microbioma en general, las cifras son todavía más dramáticas. Pero en el tema de la especie que nos interesa el día de hoy, Homo sapiens, ya se están publicando más de 20,000 artículos por año. En 2022 fueron 23,000, 2023 ya van por más de 15,000 y ya hay unas cuantas decenas de artículos del 2024 que empiezan a salir. ¿Y por qué esta explosión? ¿Cuál es la causa raíz de que sea un tema del cual no se hablaba prácticamente y ahora se publican 20 y pico mil artículos por año? Bueno, la causa central es la caída en los costos de secuenciación de ADN. El que conozcamos tanto de la microbiota y del microbioma es un resultado colateral del proyecto de secuenciación del genoma humano. Cuando los científicos se pusieron la meta de conocer el mapa de genes de los humanos, eso empezó en 1990, se esperaba que terminara en el 2005, pero les fue tan bien que se adelantó y se publica el primer genoma humano en el 2001, en un número conjunto de Nature y Science. Bueno, en ese momento, ese genoma costó más de $100 millones y es un genoma digamos, con muchos donadores, no un genoma individual. Pero los avances tecnológicos que permitieron secuenciar ese genoma trajeron una disminución dramática en los costos. Aparecen también nuevas tecnologías de secuenciación por síntesis. Toda esta parte de las tecnologías lo verán la próxima clase. Pero estas nuevas tecnologías hacen que el costo caiga a un nivel incluso más acelerado que el de la ley de Moore. Este gráfico representa la ley de Moore, que es la que nos indica que cada 10 meses aproximadamente podemos duplicar la información que tiene un chip de computadora. Entonces, la ley de Moore explica por qué todos los años nos compramos bueno, no todos los años, ¿verdad? Pero cada vez que podemos comprar un celular, nos sale hasta más barato que el anterior y con mucha capacidad de cómputo, igual con las laptops, en general los equipos informáticos. Pero en la parte de secuenciación, entonces esa caída es aún más dramática. Desde esos años se hablaba del genoma de los $1,000, de llegar a superar esa barrera, ¿verdad? Este es un gráfico logarítmico y esa barrera se superó ya hace varios años. El costo de secuenciar un genoma humano individual de cualquiera de nosotros, el costo es inferior a los $1,000. Es decir, es más caro vacacionar en Costa Rica hoy en día, ¿verdad? Si uno se va con toda la familia una semana a algún lado, probablemente gaste más plata ya de lo que cuesta secuenciar un genoma. Entonces es una tecnología que está mucho más accesible y no solo para el genoma humano. Esto se traduce también a todo tipo de genomas. Aquí vemos el costo de secuenciar 1,000,000 de letras del ADN, un megabase. Cuando se secuenció el genoma era de $10 millones. Hoy en día no llega ni a un centavo de dólar. De hecho, es menos de un céntimo. Bueno, menos de un décimo de centavo. Las bacterias, por lo general, tienen un promedio de 4 a 5 millones de pares de bases. Es decir, que por menos de $1 ya se secuencia el genoma completo de una bacteria, el costo real de este proceso. Entonces, esa caída en los costos permite que entendamos el genoma y superemos la era genómica, que fue entender cómo funciona el genoma. Ahora ya estamos, tal vez no tanto en Costa Rica, pero a nivel mundial, ¿verdad? Ya pasamos la era genómica y estamos en la era postgenómica. ¿Qué quiere decir? Que ya empezamos a manipular el genoma. Esta noticia es del 2018, cuando ya Japón, que es un país que tiene estándares éticos bastante fuertes, buen sistema regulatorio, autoriza formalmente
la edición de embriones humanos. En otros países donde no hay tanta transparencia, pues no sabemos qué está pasando, pero la tecnología ya está. Entonces, todos estos avances se llevan, luego que termina el proyecto Genoma Humano, a los microbios. Y así surge el proyecto ya no del genoma, sino del microbioma humano. El del genoma humano se concluye en el 2001 y el microbioma empieza entre 2005 y 2007, la década anterior. Entonces, ¿qué se hace en este proyecto? Identificar los microbios que habitan en los diferentes ecosistemas del organismo humano. Es que, señoras y señores, tal vez ustedes nunca se habían visto como un ecosistema, pero realmente somos un ecosistema para los microbios que nos habitan. Y de hecho no somos solo uno, somos una colección de ecosistemas. Entonces ese primer proyecto microbioma humano se preocupó por caracterizar los microbios que habitaban en el intestino, analizando las heces, en la cavidad oral, analizando la saliva y también tomando hisopados, en las fosas nasales, en la boca, en las tonsilas, en la piel, en diferentes partes de la piel y en el sistema reproductor femenino. En estos gráficos de pie o pastel, cada uno de los colores representa un tipo de microorganismo, como vemos aquí abajo. Entonces vean cómo, por ejemplo, el microbioma del intestino es totalmente diferente al de la vagina. Esto es tan diferente, de hecho, es más diferente que comparar el microbioma de Manuel Antonio de la Playa con el microbioma del Chirripó. Más diferente que compararlo incluso con el microbioma del desierto del Sahara. Radical, aunque la distancia entre los ecosistemas es de centímetros, en cuanto a su fisiología y sus condiciones, son totalmente diferentes y por lo tanto están colonizados por diferentes microorganismos. Ahora, ¿cómo llegamos a este conocimiento? Aquí voy a hacer una mención breve. En la próxima sesión ya podrán profundizar un poco más sobre cómo analizamos los microbiomas. Usualmente, este tipo de caracterización de quién está en un ecosistema se hace secuenciando un gen universal, que es el gen ribosomal 16S. Es, por ejemplo, universal para todas las bacterias. Todas las bacterias tienen ribosomas, porque el ribosoma es la máquina donde se hacen proteínas. Entonces, sin ribosoma no hay vida. Pero esos genes ribosomales no son idénticos. Tienen variaciones. Así, entonces, ¿cómo construimos un árbol genealógico para personas? En el caso de los microbios, usamos este gen como una etiqueta, como un marcador. Entonces, amplificando, secuenciando y estudiando este gen, podemos determinar qué microorganismos están presentes en un determinado ecosistema, ya sea intestinal o la piel, la nariz, cualquiera que ustedes estén estudiando, o incluso fuera del ser humano. Estudios más profundos se basan en secuenciar todo el ADN de un determinado ambiente. Eso es lo que llamamos secuenciación metagenómica. Entonces, para identificar quién está ahí, secuenciamos un único gen, el gen ribosomal, pero si queremos estudiar qué capacidades tienen esos microbios, qué están haciendo, cuál es su función, entonces podemos secuenciar todo el ADN de nuestro ecosistema de interés. Si es el intestinal, entonces todo el ADN que está en nuestra muestra. Y a partir de ahí podemos reconstruir vías metabólicas o incluso genomas completos para ver entonces qué están haciendo esos microorganismos. Muy bien, entonces para avanzar en la aplicación de todo este conocimiento, voy a mostrarles, centrarme en los términos. Y voy a tomar este glosario de una revisión bastante completa, que usaré bastante en esta charla, sobre microbiota intestinal. Bueno, entonces,
cuando hablamos de secuenciación de biomarcadores, es cuando secuenciamos un único gen. Este gen usualmente en bacterias es el 16S, pero también podemos estudiar hongos, protozoarios. Entonces estudiamos los genes ribosomales también de esos organismos. Aquí ya no va a ser 16S, sino es 18S, es un poquito más grande. Es el homólogo en eucariotas, hongos, protozoarios, que permite entonces catalogar esa población para ver quién está en un ecosistema o quién no está. Entonces secuenciamos un único gen. Luego me voy a referir a este tema del holobionte, pero el siguiente concepto importante es el de metagenoma. ¿Qué es un metagenoma? El conjunto de todos los genomas que están presentes en un determinado ambiente. Y ahí viene, es uno de estos términos muy comunes hoy en día de las ciencias ómicas. Metagenómica es una de estas ciencias ómicas. Metabolómica es otra. En metabolómica lo que estudiamos son los metabolitos, lípidos, aminoácidos, que se están expresando en un determinado ecosistema. El microbioma y microbiota, dos conceptos de nuevo, podemos repetirlos cuantas veces hagan falta para que nos queden claros. Cuando estamos hablando de los genomas, cuando estamos caracterizando la población a partir de su ADN, entonces hablamos del microbioma. Pero cuando hablamos de los organismos, entonces nos referimos a la microbiota. Entonces, por eso el curso se llama microbiota, ¿verdad? La microbiota y su relación con las enfermedades, el conjunto de cursos. Los microbios como tales son los que nos dan los servicios, etcétera. El microbioma como tal no está vivo, es el conjunto de sus genes. Ahora bien, ya todo este conocimiento nos permite identificar algunos de estos microbios que normalmente no nos dañan, pero que en condiciones alteradas nos pueden causar problemas. Eso los vamos a llamar patobiontes. Este es un concepto muy importante. No existía, por ejemplo, cuando yo estudiaba microbiología, ¿verdad? Hablábamos de microbios benéficos, hablábamos de patógenos, pero no de patobiontes. Y es que un patobionte no necesariamente va a causar una enfermedad. De hecho, usualmente no causan enfermedades, excepto cuando el ecosistema se altera. Un concepto que vamos a ver más adelante. Y finalmente me interesa que hablemos de estos tres conceptos, ahora que estamos sentando las bases del estudio de la microbiota humana, porque son conceptos que ya están ampliamente distribuidos incluso en la televisión. ¿Qué es un probiótico? Es un organismo vivo, componente de la microbiota, que nos da un beneficio a nuestra salud cuando se aplica en las dosis adecuadas. Entonces, un probiótico es un microbio que podemos ingerir, que está vivo, y si lo hacemos en la dosis correcta, nos va a traer diferentes beneficios, como los que estaremos discutiendo el día de hoy. Ahora, ese probiótico puede favorecerse con sustancias que optimizan su crecimiento. Eso es lo que vamos a llamar prebióticos. Entonces, sustancias como la fibra, muchos vamos a estar hablando de temas como el butirato, ácidos grasos de cadena corta. Estos componentes nutricionales son los prebióticos. Es decir, no están vivos, pero van a permitir que los microbios benéficos se florezcan, se propaguen, se desarrollen y mantengan un balance adecuado en el organismo. Y la combinación de ambos es lo que se conoce como simbióticos. Entonces, un simbiótico contiene tanto el probiótico como la comidita para que éste crezca y se desarrolle adecuadamente. Ahora bien, en cuanto a las técnicas que usamos para estudiar el microbioma, en esta pequeña tablita comparamos entonces lo que hemos estado mencionando. Secuenciación de un único gen como el 16S o el 18S
o el ITS, que es otro marcador muy usado, por ejemplo, en hongos. Todo esto es genes ribosomales, componentes de la fábrica que hace proteínas. Porque recuerden, hay mucha variabilidad en las células, pero todas las células vivientes tienen ribosomas. Todas hacen proteínas y sin proteínas no hay vida. Por eso es que no consideramos a los virus como seres vivientes. Ellos no tienen ribosomas, necesitan conquistar a una célula para que los ribosomas les hagan el trabajo. Cuando secuenciamos todo el ADN de un determinado ambiente, entonces hablamos de metagenómica. Cuando secuenciamos el ARN, ya no el ADN, sino el ARN, eso se llama metatranscriptómica, también se le llama RNA-seq o secuenciación del ARN. Esto es útil para ver expresión genética. Es decir, si ya queremos estudiar a mayor profundidad qué genes se están expresando en un determinado ambiente, vamos a usar metatranscriptómica. Si vamos a estudiar proteínas, entonces usamos metaproteómica, y si vamos a estudiar metabolitos, usamos metabolómica. ¿Qué es lo que se busca hoy en día? Pues para caracterizar un ecosistema, utilizar varias de estas técnicas. Una vez que conocemos la comunidad, profundizamos en sus genomas, y ya cuando tenemos ese conocimiento y surgen hipótesis específicas, podemos profundizar con análisis de expresión genética, producción de proteínas o producción de metabolitos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, en este primer bloque, entonces pasamos a los resultados de esa primera interacción del proyecto Microbioma Humano. Vean qué interesante. En esta parte vemos la composición del microbioma en diferentes ecosistemas del organismo. El intestino, la boca, diferentes partes de la boca, la piel y la vagina, sistema reproductor femenino. Como les decía al principio, vean que su composición es totalmente diferente. Es como comparar un desierto con un bosque lluvioso, incluso más diferente que eso. Pero cuando secuenciamos el metagenoma, que es lo que se ve aquí abajo, o sea, todos los genes, y los categorizamos por función, vean qué interesante, se ve el gráfico ya bastante similar. Eso es lo que lleva a pensar a los investigadores que aunque las comunidades son diferentes, los servicios que nos aportan son similares. Y aquí hay un concepto muy importante que podemos traer del mundo de la ecología. En la ecología se habla de que un ecosistema diverso es más resiliente. ¿Por qué? ¿Y qué es resiliencia? La resistencia al cambio, a las alteraciones. Eso se ve también en el microbioma humano. No es que hay grupos específicos que hay que tener a fuerza para ser sano. Pueden haber variaciones, como conversaremos más adelante. Pero en conjunto, esa diversidad de microorganismos entonces se encarga de darnos los servicios que necesitamos para ser exitosos como seres humanos, es decir, como organismos vivientes. Entonces, esa primera fase del proyecto Microbioma Humano se centró en ese catálogo de tipos de microbios y funciones en los diferentes ecosistemas del organismo. La década pasada, ya en 2015 para adelante, un poquito antes, empieza el proyecto Microbioma Humano 2, en el cual ya se pasa de la metagenómica y se empieza a introducir y comparar con las otras técnicas ómicas. Transcriptómica, secuenciación de ARN, proteómica, proteínas, metabolómica. Además empieza a analizar respuesta inmune, presencia de otros patógenos como virus, huellas epigenéticas, es decir, cómo el microbioma puede alterar la expresión genética. Y con este conocimiento, entonces, ya empezamos a relacionar ciertos microbios
con ciertas condiciones adversas. Surge ahí, se consolida el concepto de patobiontes, que repasaremos nuevamente más adelante. Entonces, ya con este conocimiento, sabiendo y catalogando los microbios, concluimos, o digamos, se comunica a la comunidad, nos lleva a ya no considerarnos una especie individual, Homo sapiens, sino un holobionte. ¿Qué es un holobionte? El organismo y todos los microbios asociados a él. Imagínense que los estimados más recientes nos dicen que hay más bacterias solo en el intestino que personas, si contamos los individuos, ¿verdad? Las células individuales, más bacterias en su intestino que personas sobre la Tierra. Vean qué detalle más interesante para la próxima vez que se sientan solas o solos. Ustedes son el mundo, digo el mundo, el universo, ¿verdad? Para sus bacterias. Ya no podemos separar nuestro organismo de ese componente microbiano. De hecho, todavía en esto hay mucha controversia, pero se hacen nuevos cálculos, pero los más conservadores dicen que el número de genes microbianos es por lo menos 2 veces más que los genes humanos. Se calcula como en unas 5 veces más, la mayoría de estimados. Entonces, e igual con el número de células, aproximadamente mínimo, igual número de bacterias que células propias. Antes se hablaba que era de 10 a 1, pero ya esos estimados empiezan un poquito a igualarse. Pues no importa como ustedes lo vean, los microbios o están en el mismo número o son mayoría. Por eso entonces debemos considerar al organismo humano como un holobionte. Y este concepto de holobionte ya empieza a tomar mucha fuerza, no solo en la parte humana, sino en ecología en general. Entonces ya se habla del holobionte de las hormigas, del holobionte de los anfibios, de las aves, prácticamente de todo macroorganismo, todo mamífero que se ha investigado tiene una microbiota característica y por lo tanto se puede considerar un holobionte. Bueno, aquí tengo una pregunta sobre culturómica que atenderé más adelante. Muchas gracias. Entonces, espero que este concepto les haya quedado claro y si no, vean, ¿verdad? Para irlos convenciendo, vean todos los beneficios que nos da la microbiota. Es que no es una sola cosa. Y sin duda mantiene el sistema digestivo saludable, estable, evita la colonización por patógenos. Más adelante veremos el ejemplo clásico donde perder la microbiota normal le abre la puerta a un patógeno que es terrible. Se ha visto que regula el sistema cardiovascular. La microbiota adecuada controla la presión sanguínea y permite que el corazón funcione de manera óptima. Y aquí viene otro tema importantísimo. Apoya el sistema inmune tanto en su desarrollo como en su función. Entonces, la microbiota ayuda a que nuestras defensas se desarrollen adecuadamente y modula su respuesta, es decir, la mantiene en un estado equilibrado. Tiene propiedades antiinflamatorias. Esto, como vamos a ver, es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. También tiene actividades antioxidantes, es decir, nos ayuda a proteger nuestro sistema digestivo y también tiene o nos otorga habilidades metabólicas adicionales. Un ejemplo en esto muy interesante es como, por ejemplo, la población de Japón tiene microbios en su intestino que le permiten degradar las algas del sushi, el famoso sushi gene o los genes de degradación de sushi. Esos son microorganismos característicos de la población japonesa que les dan esa protección o esa capacidad metabólica adicional. Bueno, y en concreto,
esto digamos en términos generales, más específicamente en la microbiota intestinal, se refuerza todo lo que estábamos conversando, pero además se da la biosíntesis de moléculas muy importantes como vitaminas, especialmente la vitamina B12, hormonas e incluso neurotransmisores, como veremos más adelante. Contribuyen en el metabolismo de diferentes componentes, muy importante también el metabolismo de las sales biliares, que luego tiene relación con el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Influencia la respuesta inmune, el desarrollo incluso de las invaginaciones del intestino, el buen desarrollo del intestino, reduce la presencia de patógenos, favorece la densidad ósea, la generación de energía limpia. Al decir energía limpia, me refiero a productos que el intestino puede absorber fácilmente y no generan gran cantidad de radicales libres, que luego podrían generar procesos inflamatorios. Entonces, en conjunto vemos cómo definitivamente el microbioma y la microbiota nos dan servicios esenciales para nuestra salud. Ok, ahora, ¿qué pasa con esa microbiota ya en el individuo? No es constante, de hecho fluctúa, incluso durante el día pueden haber cambios sutiles en cuanto a la composición de la microbiota. Entonces, es dinámico, está está variando continuamente dependiendo de qué estamos comiendo, de si tuvimos una infección y tuvimos que tomar antibióticos. Entonces van a haber fluctuaciones. Pero a grandes rasgos, ya cuando quitamos esa variabilidad individual y vemos la población como un todo, sí es consistente. Y de nuevo, así como vemos en ecología, a mayor diversidad, mayor resiliencia. Entonces queremos tener un ecosistema que sea diverso. No importa si nos comimos algo que afectó a un cierto grupo, ahí hay otros grupos que podrán sustituir sus beneficios. Muy bien, ¿y cómo se desarrolla esa microbiota intestinal? Se empieza a desarrollar y en general la microbiota del organismo empieza a adquirirse desde que nacemos. Hay investigaciones recientes que hablan de algunos microbios que pueden pasar la barrera, la placenta, incluso estar ahí con el niño o niña que se está desarrollando. Pero esto es muy reciente. El consenso, ¿verdad?, es que la mayoría se va a adquirir en el momento en que nacemos, desde que atravesamos el canal de parto. Entonces, en los primeros años es muy importante adquirir esa microbiota. De hecho, en los 2 primeros años es fundamental para el desarrollo del sistema inmune, de todas las funciones que conversamos. Se empieza a estabilizar por ahí de la adolescencia, la mantenemos durante nuestra vida adulta y declina ya con los años en la parte del envejecimiento. De esta parte del envejecimiento les hablaremos más adelante porque es el caso de estudio que les traigo para discutir. Muy bien. Antes de entonces de continuar, voy a hacer una pequeña pausa para ver las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos 4, Sí. doctor. De la parte de culturómica hablaré más adelante. De la parte de posbióticos también, cuando lleguemos a la parte de terapias. También hablaremos del cáncer. Y en cuanto a esta otra pregunta, si hay relación entre el genoma y la microbiota, sí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa, eso es un tema genético, y van a tener una microbiota diferente, porque van a tener como resultado, ¿verdad?, de su dieta diferente. Entonces, sí hay relaciones. ¿Cuándo es correcto emplear microbiota? Cuando estamos hablando de los microbios completos, o sea, de los organismos completos. ¿Y cuándo microbioma? Cuando hablamos de sus
sus genes. Los sushi genes sí son lo tienen ciertas bacterias que están enriquecidas en las personas en Japón por sus hábitos nutricionales. Y esta parte que les decía, sí hay relación entre genética y microbioma y muchos estudios buscan esas correlaciones. Lo que les menciono de intolerancia a la lactosa es algo que está ya bastante estudiado. Muy bien, muchísimas gracias por sus preguntas. Eso nos mantiene activos. Entonces, veamos ahora esta filmina es muy interesante porque nos habla primero de cómo se adquiere el microbioma, ¿verdad? De estas primeras etapas y de qué pasa si no se adquiere el microbioma correcto durante los primeros años. No sé si ahí me disculpan, pero si alguien conoce una serie que se llama South Park. En South Park hay un niño obeso de 4º grado. A mí me parece idéntico. Seguro lo hicieron a propósito. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando no se adquiere la microbiota correcta, porque el niño nace por cesárea, recibe antibióticos, la dieta de la madre no es la mejor, esa microbiota alterada va a empezar a causar problemas. Y uno de los principales problemas es la inflamación. Desde este punto, desde que estamos pequeños, si la microbiota está alterada, la microbiota que no está adaptada para vivir en nuestro organismo, siempre está viviendo por ella misma. Siempre quiere comer rápido, libera radicales libres, no le interesa tanto cuidar a las células del intestino. Entonces empieza como a hacer desorden y eso llama la atención del sistema inmune. Entonces empiezan a llegar a la pared intestinal y empiezan a desarrollarse problemas de inflamación crónica. No solo en el intestino, también en las vías respiratorias. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, enfermedades como el asma. En mi caso, yo estoy convencido que eso fue lo que me pasó a mí. Yo soy asmático. Desde los 2 años fui diagnosticado, pasé una infancia en los hospitales. Yo nací por cesárea, al mes de vida tuve una infección, me dieron antibióticos y ya mi mamá no me pudo dar más lactancia. Entonces, bueno, a los 2 años ya era un asmático así consumado. También problemas digestivos por ese desequilibrio que sucede. Empieza a sufrir el hígado, empezamos a tener hígado graso y tenemos, ¿verdad? Y eso, las personas que trabajan en pediatría están alarmadas, ¿verdad? De tener ese tipo de paciente que está en 4º grado y ya tiene un hígado graso, como una persona tomadora de muchos años. Nuestra colega Rebeca ha estado investigando muchísimo en este tema de microbioma humano y por supuesto sabe mucho más que yo de estos temas. Ya para cerrar en este punto particular, lo que me gustaría destacar es que la leche materna tiende a solucionar, a equilibrar el microbioma o la microbiota, incluso en niños que han nacido por cesárea. Hoy en día hay muchos niños que nacen por cesárea, hay mucho, digamos, temor en ese sentido. En mi propio caso, así fue cuando nació mi hija, pero a través de la lactancia se recupera ese microbioma óptimo para nuestra especie. La leche materna tiene varios azúcares que no son para el niño, son para las bacterias, para ayudar a seleccionar las bacterias que necesita el niño o la niña que se desarrollen en su intestino. Entonces, este es un tema importantísimo, microbioma o microbiota y pediatría. La importancia de desarrollar el microbioma correcto en los primeros años de vida. Otro de los temas centrales que hay que discutir en una clase introductoria es el eje microbiota intestino-cerebro. Los microbios que habitan en nuestro intestino pueden manipular nuestro sistema nervioso, es decir, pueden alterar nuestro comportamiento. Cuando todo está bien y tenemos la microbiota correcta para nuestra especie, estamos en equilibrio, ¿verdad? En zen, como dirían los que meditan.
Pero cuando se altera esa microbiota y nos colonizan estos microbios que no son nuestros amigos, que están viendo solo por ellos, que lo que quieren es que les demos de comer cuanta azúcar podamos, ¿verdad? Esos bandidos empiezan a causarnos ansiedad, empiezan a exacerbar esas ganas de comer y empieza a darse ese círculo vicioso. El eje está modulado por el nervio vago. Es un nervio que tiene un nombre terrible, ¿verdad? Porque no es nada vago. Hace demasiadas cosas y regula un montón de funciones autónomas. Pues estos bandillos han aprendido a manipularlo por análogos de neurotransmisores, análogos de hormonas o incluso a través del mismo sistema inmune. Entonces, ese eje puede alterar nuestro comportamiento y se ha visto que podría, en casos donde la microbiota está alterada, que ya vamos a entrar a ese concepto que se llama disbiosis, contribuir en la sintomatología de diferentes patologías. Hoy en día, por ejemplo, se explora muchísimo la relación entre microbiota intestinal y autismo, el síndrome autista, microbiota intestinal y depresión y otros trastornos del sistema nervioso. De hecho, surge un término, no lo pusimos en el glosario porque es bastante nuevo, que es el de psicobióticos. Entonces, ¿qué es un psicobiótico? Un probiótico que nos va a afectar el sistema nervioso a través del eje microbiota intestino-cerebro. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando se altera la microbiota? Ese concepto se llama disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Un desequilibrio entre el organismo y su microbiota. Es decir, el holobionte está estresado. El holobionte no tiene los compañeros, los pequeños amiguitos que debe tener, y empiezan a darse procesos crónicos. Vean qué bonito se ve el intestino cuando tiene la microbiota correcta, las células del epitelio están felices, están intercambiando información. Muy importante, por ejemplo, en el intestino grueso, los ácidos grasos de cadena corta, que es un metabolismo muy limpio, y los colonocitos se alimentan de esos ácidos grasos. Entonces, en eubiosis todos estamos felices. Pero ¿qué pasa cuando se pierden esos microbios protectores? Empiezan los patobiontes, esos que normalmente no causan enfermedades. Esto no es hablar, por ejemplo, de Salmonella typhimurium, ¿verdad? Que te va a dar una diarrea, o E. coli enteropatogénica o enterohemorrágica. Pero otras E. coli, por ejemplo, que están ahí, no están dando un beneficio, sino que están viendo por ellas mismas. Entonces empiezan a consumir mucho azúcar, empiezan a morirse algunas ahí, empiezan a liberar radicales libres y todo eso atrae al sistema inmune y empieza a desarrollarse la inflamación crónica. Amigas y amigos, los procesos inflamatorios nos tienen aquí vivos, son muy importantes, pero la inflamación crónica es lo que nos puede terminar matando. Y como vamos a ver también, es una de las causas del envejecimiento acelerado y no saludable. Entonces, esa inflamación crónica tiene muchos problemas, entre ellos nos altera la permeabilidad intestinal. Y ahí empieza el disconfort, muchos síntomas de malestar intestinal que pueden deberse a la disbiosis. Y no solo eso, ¿verdad? El ambiente que antes era sano, ahora es un ambiente un poco tóxico, un poco hostil. Hay muchas células del sistema inmune que vienen a replicarse, algunas mueren, más radicales libres, y todo eso eventualmente puede dañar el ADN y causarnos patologías más serias, como el cáncer. Bueno, eso en cuanto al concepto de disbiosis. ¿Cómo se relaciona esa disbiosis, por ejemplo, con la obesidad? Hoy en día también está muy establecido. De hecho, desde los experimentos clásicos del laboratorio del doctor Jeffrey Gordon, ahí en la Universidad de Washington, en San Luis. Bueno, ahí es donde está ahora, pero ha estado en diferentes lugares. Estos experimentos, él demuestra que si usted tiene un ratón obeso y le transfiere la microbiota
a un ratón delgadito, el ratón delgadito se hace obeso. Y también viceversa. Si usted toma el ratón sano, le pasa la microbiota al ratón obeso, eventualmente ese ratón obeso recupera su peso. Además, se sabe, y es lo que se demuestra en este estudio, que las alteraciones en los ritmos circadianos, es decir, si estamos comiendo, por ejemplo, como este ejemplo, comiendo una dieta que no es adecuada y a deshoras, se altera el ritmo circadiano, se altera la microbiota y se favorece la obesidad. O sea, hay una gran relación ya bastante estudiada entre microbiota y o disbiosis, alteración de la microbiota y obesidad. Además, recuerden lo que vimos del eje intestino-cerebro, no solo es una microbiota que por dentro nos va a causar daño, sino que nos va a tratar de manipular para que mantengamos estos malos hábitos. Otro ejemplo clásico de disbiosis, que hablábamos al principio, cuando no están los microbios típicos de nuestra especie, los malos pueden hacer fiesta. Y aquí hay uno malísimo, Clostridioides difficile, antes se llamaba Clostridium. Esta bacteria puede matar, puede llegar a ser mortal, pero es una bacteria inofensiva cuando hay eubiosis. Cuando tenemos un ecosistema diverso, diferentes grupos, el Clostridium no hace nada. Pero cuando tomamos antibióticos, baja la microbiota normal, entramos en disbiosis, ahí el Clostridium hace fiesta. Prolifera y causa una diarrea horrible, horrible. Y muchos tienen resistencia intrínseca a antibióticos, entonces no hay cómo tratarlo. Ya hoy en día, para tratar esta bacteria, lo que se recomienda, o sea, la causa de estas infecciones es disbiosis. Se va a producir cuando hay disbiosis. Y el tratamiento es el trasplante de microbiota fecal, donde se le pasa a esta persona la microbiota de un donante sano. Este es un ejemplo de un hospital de niños en Boston donde encapsularon la microbiota. La llaman poop in a pill o caca en pastilla o pasticaca. Si desarrollan ese nombre, vean que yo se los dije primero. Ahí me invitan a las ganancias. En Costa Rica se practica el trasplante de microbiota fecal para salvar vidas, pero no existe aún un protocolo, digamos, universal, ni mucho menos digamos, microbios estándar para transferir. Pero en Estados Unidos sí hay compañías que se dedican a generar los inóculos para los trasplantes y esas compañías, créanlo o no, tienen professional poopers. Lo que en español, ahí me disculpan, vendría a ser un cagador profesional. Entonces, estas personas van a dar su muestra 1 o 2 veces por mes y de esa muestra se toma el inóculo con el cual se hacen los trasplantes. Antes de que renuncien a su trabajo y vayan a buscar el puesto de cagador profesional, déjenme decirles que tienen un régimen demasiado estricto. No pueden tomar, fumar jamás, hábitos muy saludables, dieta controlada, ejercicio, etcétera, y les hacen muchas pruebas. Pero bueno, si tienen un estilo de vida súper saludable, les llama la atención, a lo mejor sea un trabajito extra para ustedes. Me preguntaban si había relación entre microbiota y cáncer. Sí la hay, específicamente entre disbiosis y cáncer. Vean, por ejemplo, este amigo Fusobacterium, es uno de esos que consideramos patobiontes. Normalmente él está tranquilito, pero cuando hay disbiosis prolifera y empieza a tener ese metabolismo poco sucio, generar radicales libres, genera inflamación crónica y muerte celular. ¿Y qué pasa cuando hay muerte celular? Pues hay que reponerlas. Entonces las células se replican, pero se están replicando en un ambiente tóxico. ¿Y qué pasa con eso? De que hay más chance de mutaciones. ¿Verdad? Hay más radicales libres, se ven obligadas las células a replicarse en este ecosistema y empiezan a surgir mutaciones. Y recuerden que el cáncer al final es una colección de mutaciones. Una célula adquiere una primera mutación, ahora se replica más rápido
Como se replica más en un ambiente tóxico, hay más chance de que adquiera una segunda mutación y ahí se va generando hasta que aparece el cáncer. Hoy en día además sabemos que la microbiota además puede afectar el tratamiento contra el cáncer. Algunos tratamientos van a ser efectivos si la persona tiene una microbiota diversa y si no la tiene, si está en disbiosis, no le va a funcionar. Entonces, hoy en día en muchos institutos de investigación o centros de tratamiento del cáncer, se tiende a practicar el trasplante autólogo durante la quimioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de darle la terapia a la persona, se le extrae su comunidad, donde está sana, luego recibe la terapia y se le vuelven a poner esos microbios para que pueda soportar y salir bien del tratamiento. Igual con el tema de Helicobacter. Tengo un muy buen colega, tal vez algunos lo conocen, el doctor Warner Alpizar, que trabaja en cáncer gástrico, Helicobacter. Hay muchos, bastantes grupos, bueno, bastantes investigadores en esta área en la Universidad de Costa Rica. Y él me cuenta que hoy en día los congresos de Helicobacter ya es Helicobacter y microbioma, porque existe una relación entre disbiosis y Helicobacter. Y vean que todo se conecta. Usted tiene disbiosis, tiene más inflamación, el sistema inmune está más alterado, hay más muerte celular y eso es lo que puede provocar eventualmente que aparezcan las mutaciones y el desarrollo de cáncer. Bueno, ahora hablamos de lo feo, ¿verdad? Pero también hay mucha esperanza en el desarrollo de nuevas terapias basadas en microbiota. Antes de avanzar en esta parte, entonces, si gustan, podemos hacer una pequeña pausa para que puedan estirarse, tampoco mucho, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, pero sí un par de minutos mientras yo reviso las preguntas. ¿Les parece? Sí, bueno, recuerdo que no pueden contestar, así Sí, que, así que hacemos aquí la pequeña pausa. Bueno, a ver un minutito. Y voy a ir a empezar a empezar respondiendo aquí las preguntas que pude ver. Hay preguntas muy interesantes, por ejemplo, la parte de diabetes,
la parte de páncreas, eso no las voy a responder porque la cuarta sesión es con expertos, ¿verdad? Los médicos practicantes, que yo sé que saben mucho de eso, entonces se las voy a dejar a ellos. Hay varias, pero sí hay, y pueden, ¿verdad? Investigar en PubMed, van a encontrar mucha investigación. Lo que se trabaja, ¿verdad? Es no solo en la parte causal, sino eventualmente en las terapias. Hay mucho interés en el tema del trasplante de microbiota fecal. ¿Cómo se selecciona el donante? Acá en Costa Rica, como no hay ¿verdad? Un proveedor, lo que se busca es que sea una persona allegada, que tenga un estilo de vida similar, y luego se le hacen todas las pruebas para ver que no traiga parásitos o alguna otra cosa que vaya a enfermar. En cuanto a las compañías en el extranjero, pues hacen todo ese screening, ¿verdad? De vida saludable, y luego le hacen pruebas a ese inóculo que se va a utilizar. En cuanto a si se utiliza para tratar la obesidad o cualquier otra trastorno, no. Por lo menos que yo sepa, en Costa Rica no. En Estados Unidos pues hay un poco más de libertad y hay muchos estudios, ya ensayos clínicos, por ejemplo, en autismo, en obesidad. Entonces allá hay un poco más de ejemplos. Acá todavía no. En cuanto al eje intestino, microbiota, cerebro, que hay varias preguntas. ¿Es el microbioma alterado lo que hace que los chiquillos quieran comer comida chatarra? En parte, ¿verdad? En parte contribuye, pero no es como, estos son casos multifactoriales, igual con nosotros, igual con adultos. Sí puede afectar el comportamiento, incluso en el caso de tendencias suicidas. Hay estudios en ese sentido, y como les comentaba, en el área de psiquiatría, yo estoy sorprendido de los desarrollos y la cantidad de investigaciones que hay en este campo. Entonces, en los próximos años, pues vamos a saber todavía más de esto. Bueno, entonces, como pueden ver en esta filmina, ya se está trabajando en terapias basadas, y estos son ejemplos de ensayos, por ejemplo, el trasplante de microbiota para Clostridium difficile, el manipular la microbiota para inhibir la síntesis de trimetilamina, que contribuye a la aterosclerosis, es decir, cuando hay disbiosis, se acumula este metabolito y empiezan a haber problemas a nivel de circulación. Entonces ya hay estudios que demuestran que esto se puede revertir. El tema de los psicobióticos, el tema de cáncer, reducción de también tratamiento de la obesidad y el uso también de probióticos. Entonces todo esto, lo que quería mencionarles, ¿verdad? Es que es un área de mucha investigación que nos da esperanza, pero todavía acá en el país estamos un poquito atrás. Quizá lo importante es pues mantenernos enterados y ojalá empezar a integrarnos en estos estudios donde se hacen inicialmente pruebas con modelos animales ya para demostrar el efecto benéfico de los microorganismos. Entonces es muy común hoy en día encontrar estudios de este tipo, donde secuenciamos el genoma de las personas, pero además secuenciamos los microbios. En medicina ustedes han visto que se habla muchísimo de los GWAS, es decir, Genome Wide Association Analysis, donde secuenciamos el genoma de personas con una patología versus personas sanas y empezamos a ver posibles genes asociados. Pues hoy en día se combinan ambas técnicas, secuenciación de genomas con secuenciación de microbiomas, para encontrar esas asociaciones que nos permitan, por ejemplo, determinar una de las preguntas que hemos tenido, que es la relación entre la genética y el microbioma, la composición del microbioma. Bueno, entonces todo este conocimiento ya nos ha llevado a identificar microbios benéficos que incluso pueden alargar la vida. Hay un estudio en España donde ellos demostraron que esta bacteria, Akkermansia mucinífila, puede alargar la vida de ratones en más de un 10%. Tal vez un 10% no les suena mucho, ¿verdad? Pero en términos humanos eso es como 8 años. De ahí sí estamos hablando de un buen tiempo, ¿verdad?
Pero acá en nuestro país y en general en Latinoamérica todavía hay muy pocas investigaciones. Esto es un resumen del trabajo de graduación de un microbiólogo que se llama Andrés Balbín, donde él hizo un análisis bibliométrico de trabajos en microbioma humano y ve que pues hay ciertos polos, ¿verdad? Brasil, México, Colombia, Chile, pero nuestro país está bastante rezagado. Vean como la mayoría de los artículos es el microbioma intestinal, microbiota intestinal, eso es una tendencia mundial. Y cuando estudiamos por edad, vean que prácticamente hay muy pocos estudios con personas longevas. De hecho, ninguna con personas mayores de 80 años. Entonces, ya les voy a empezar a hablar de nuestro caso de estudio, donde nos enfocamos en microbioma y envejecimiento saludable. Entonces, voy a hacer aquí otra pequeña pausa sobre si les puedo facilitar los artículos. Sí, claro, por ejemplo, se los puedo compartir. Si existen depósitos de heces, no acá, un banco de heces, no acá en Costa Rica, sí en el exterior, sí hay métodos alternativos a la materia fecal que se están desarrollando, ¿verdad? Hay equipos, mucha investigación en ya no pasarle toda la comunidad, sino ciertos microbios, pero todavía no estamos ahí. Realmente todavía el pasar una comunidad diversa es la mejor estrategia porque no estamos, lo que les decía al principio, no es que cierto jugador o cierta taxa es indispensable, sino que hay muchos taxas que nos pueden proteger. Ok, y eso entonces me lleva a esta filmina que les estoy comentando. Ya aquí caemos en envejecimiento saludable. Este es un análisis de muchas investigaciones y se empieza a ver esta tendencia muy clara. Las personas que envejecen saludablemente, ¿qué es eso? ¿Verdad? Que llegan a los 80 o 90 y se pueden ver por ellos mismos o por ellas mismas, se mueven por sí solos, tal vez solo con un bastón, es decir, no están encamados. Las personas que llegan mal, si están encamadas o incluso no llegan, vean cómo adquieren un exceso de patobiontes de estas bacterias que normalmente no son malas, pero que en disbiosis sí, mucho antes en la vida. Siempre van a aumentar los patobiontes. Es un proceso natural como parte del envejecimiento, pero si por malos hábitos se acelera, eso se va a ver en el envejecimiento. Igualmente que las taxaprotectores como Akkermansia. En las personas que envejecen exitosamente, esos taxas se mantienen por más tiempo. Y vean lo mismo con inflamación. De hecho, el famoso en inglés se llama inflammaging, la teoría de que el envejecimiento se ve acelerado por la inflamación. Igual, en las personas sanas, esos marcadores inflamatorios, esos procesos inflamatorios crónicos se tardan más en aparecer, mientras que en las personas que no tienen ese envejecimiento exitoso se muestran mucho más rápido. Eso pues se traduce, ¿verdad?, en esa fragilidad. Entonces, para evaluar si estas taxas protectores, estas tendencias, etcétera, se producen también en Costa Rica, gracias al apoyo de Espacio de Estudios Avanzados, CREA, y del Instituto Latinoamericano de Investigación, perdón, el Instituto Internacional de Investigación en Ciencias de la Vida, su rama de Mesoamérica, se estableció un proyecto cooperativo, dos proyectos cooperativos, donde estudiamos el microbioma y la microbiota de las personas de Nicoya. Porque Nicoya, y de hecho hay un documental ahorita en Netflix, está famoso el tema, es una de 5 áreas en el mundo donde las personas, hay una proporción exagerada de personas centenarias. Entonces se estableció un equipo de muchos profesionales, demógrafos, nutricionistas, ingenieras, antropólogos, personas educadoras físicas, que en conjunto estamos analizando el fenómeno de la zona azul en Nicoya. Entonces, nuestra parte, que es microbioma, utilizamos
la misma estrategia que utilizamos en ecología microbiana, lo que se usa para entender los microbios de las hormigas o de las plantas, aplica también al ser humano. En este proyecto, en la parte de bioinformática, colabora el doctor Gabriel Vargas, que lo verán en 2 semanas, y en la parte de cultivo, la máster Catalina Murillo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Caracterizar la comunidad con un único gen, el 16S. Eso nos va a decir quién está ahí y en qué proporción. Una vez que tenemos ese conocimiento, pasamos a los metagenomas, ya secuenciamos todo el ADN. Y los avances computacionales nos permiten ensamblar genomas completos a partir de esos metagenomas. Es lo que vamos a llamar Metagenome Assembled Genome o genoma ensamblado a partir de metagenomas. Entonces, ahora sí podemos saber no solo quién está ahí, sino qué hace y qué come. Y con esa información podemos diseñar medios de cultivo específicos para los microbios que andamos buscando. Y ya teniendo los microbios en cultivo puro, ya podemos secuenciar sus genomas y, muy importante, empezar a hacer pruebas de si realmente son benéficos o no. Es decir, ya podemos empezar a hacer estudios en ratones u otros modelos animales. Tenía una pregunta de qué es culturómica. Pues es un poco esto, ¿verdad? Es usar las técnicas ómicas para optimizar nuestras estrategias de cultivo. Hoy en día hay grupos de investigación que dicen que pueden cultivar más del 90% de los microbios de la microbiota intestinal. Entonces eso de que solo el 1% es cultivable ya no aplica a los seres humanos por todo ese conocimiento que tenemos de esas bacterias que habitan en nuestro intestino. Bueno, para desarrollar este estudio, y quería comentárselos, ¿verdad? Porque en parte como motivación y también para ir amarrando algunos conceptos de esta parte introductoria. Cuando hacemos un estudio de microbioma, es muy importante toda la parte ética, así como la colecta de metadatos, qué comen las personas, cuáles son sus hábitos, etc. Para que el proyecto saliera bien, nosotros les dimos a las personas una serie de infografías y, muy importante, un kit para la colecta de la muestra de heces. Los que hemos dado muestras de heces, ¿verdad? Sabemos que es incómodo pasar la muestra del recipiente donde la colectamos al que llevamos al laboratorio. Entonces, este tipo de kit lo hace muy fácil. La persona nada más lo pone en el excusado, se sienta, produce la muestra, nosotros le damos un paquetito que incluía los guantes, una bolsa Ziploc, una hielerita. Esto del refrigerador no funcionó, solo aquí en mi casa sí guardamos las muestras en la refri, pero a la gente como que no le gusta. Entonces hubo que darles una hielerita individual de estas de estereofón con sus ice packs. Y nosotros entonces recolectábamos las muestras en la parte de Nicoya, casa por casa, y acá en la GAM, en los centros diurnos. Vean, eso es una enorme diferencia. En Nicoya las personas mayores siempre están acompañadas, te reciben en la casa. Acá en el gran área metropolitana, no. Muchos adultos mayores viven solos y no te van a abrir la puerta porque hay bandas, ¿verdad? Criminales que se especializan en estafarlos. Entonces logramos obtener muestras gracias a las personas de los centros diurnos. Una parte muy importante, aparte ¿verdad? De todo el proceso, es este trabajo para recolectar las muestras frescas que se llevaban al laboratorio y se procesaban inmediatamente, menos de 6 horas desde que se produjo la muestra hasta que se procesaba. ¿Y qué implicaba ese procesamiento? Primero, una inspección visual, es decir, que las heces fueran saludables y que no tuvieran orines. Y créame, uno como microbiólogo, ¿verdad? Sabe distinguir, yo creo que como humano, ¿verdad? Cuándo unas heces son saludables y cuándo no. Si había orines, si había diarrea, otras cosas, la muestra no se procesaba, se intentaba volver a obtener y si no, pues no se incluía. Una vez que pasaba el control de calidad, entonces se homogenizaba, ¿verdad? Nosotros lo llamábamos hacer el quequito, y una vez que teníamos el quequito, lo dividíamos en diferentes tubos
para los diferentes análisis, incluso para enviar al extranjero, y se congelaba de inmediato en nitrógeno líquido. ¿Por qué este proceso es importante? Porque esto nos permite conservar el material genético para analizar el microbioma, pero también las células vivas para obtener los componentes de la microbiota. Y vean que no hay que echarle nada, las heces son un excelente medio de preservación, ya ellas vienen con sus crioprotectores, sus grasitas, y las bacterias se preservan óptimamente. Hay algunos grupos muy específicos donde se recomienda obtener muestras frescas, pero como verá más adelante, hemos podido obtener muchos cultivos siguiendo este procedimiento. En total, en este trabajo se incluyeron 179 muestras de personas mayores de 80 años y también 68 familiares de centenarios, tanto hijos como nietos de las personas centenarias en Guanacaste. Esa parte no se pudo hacer en la GAM. ¿Por qué? Porque este proyecto en Nicoya se realizó en el 2019 y acá en el área metropolitana en el 2020. Todos saben qué pasó en el 2020, ¿verdad? No se los toque recordar, pero no se encerraron hasta marzo. Entonces, estas muestras se colectaron en enero y febrero. Y una gran carrera, ¿verdad? Sabiéndolo, bueno, no sabíamos lo que se nos venía, pero algo uno intuía. Entonces, por eso el muestreo quedó desbalanceado. Pero fue suficiente para tener una buena radiografía de la población en Nicoya y su comparación con la gran área metropolitana. Muy bien, entonces, ¿qué factores sabemos que favorecen el envejecimiento saludable? Estos que están acá. Contacto humano, es decir, no vivir solo. Visitantes, familia extendida, es decir, compartir con diferentes generaciones, tener mascotas, pasar tiempo afuera, versus, ¿verdad? Vivir solo, pasar mucho tiempo adentro, no tener mascotas. Entonces, todas estas cosas óptimas, cuando uno va a Nicoya, eso es lo que ve. Este es una persona centenaria muy famosa, don Pachito, celebrando su cumpleaños 101 con su amiga de toda la vida. Esta foto y mucho del trabajo de campo fue facilitado por la Asociación Península de Nicoya. Es una asociación dirigida por don Jorge Vindas, que vela mucho por el bienestar de estas personas. No es una zona de altos recursos económicos, es una zona de alta longevidad. Entonces, sí hay necesidades y esta asociación hace un gran trabajo en ayudarles. Entonces, sí, todo lo que hablamos, ¿verdad? Sucede. Vean esta otra foto, qué linda. Aquí hay 5 generaciones. Cuando visitamos a esta señora, ahí me disculpan, ahorita se me fue el nombre. Este es don Pachito montando a su caballo Corazón. Corazón tiene 35 años, que es mucho para un caballo. Entonces, si me iban a preguntar si los animales viven mucho, pues por lo menos Corazón sí. Esta es una visita el año pasado a don José Inocente David Granados, y vean también cómo él está rodeado. Por acá está su casa, su familia convive con él, tienen un sistema para cuidarlo, acá están, ¿verdad? Los animales, las mascotas, etc. Y también es muy importante que muchos de ellos tienen propiedades grandes donde hay un patio que se comparte con sus descendientes. Entonces, siempre tienen esa presencia familiar alrededor, esos grupos de apoyo que los hace sentir importantes y queridos. Y bueno, eso, como vamos a ver, se refleja en su microbioma. Hoy en día, entonces, con toda esta información, ya sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, aunque a los microbiólogos no nos gusta, bueno, a los investigadores en general no nos gusta catalogar en bueno y malo, porque al final les damos nombres y el contenido genético entre una bacteria que se llama igual puede ser totalmente diferente. Entonces, por eso vamos a usar esos términos científicos de taxones protectores para los buenos y patobiontes para los malos. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo, este tipo de bacterias, Fecalibacterium, Broseuria o Bacterium, los bífidos, son muy importantes, pero van decreciendo con la edad.
Mientras que empiezan a aparecer otros que aumentan con la edad y que también se asocian con una buena salud, como por ejemplo Akkermansia. Aquí está también Kristensenella, Butyrisimona, Butiribibrio. Estos son organismos productores de butirato que ayudan entonces a que el intestino, especialmente el intestino grueso, esté bien sanito. Estos del grupo 2 son los que vamos a llamar patobiontes y estos del grupo 3, taxaprotectores. Entonces, en personas con envejecimiento saludable, lo que se ha visto es que los taxaprotectores están aumentados, mientras que los patobiontes están aumentados en personas que no han tenido ese envejecimiento exitoso. Cuando vemos eso en la zona de Nicoya, entonces vemos que se sostiene. Primero, hay una gran diversidad. La diversidad microbiana, la microbiota intestinal en la zona de Nicoya es más alta que la de la GAM. Y cuando comparamos los centenarios de Nicoya con otros centenarios, también su diversidad es muy alta. Es un ecosistema inusualmente diverso para personas de esa edad. Esto es parte del trabajo de graduación de Christopher Moya, un microbiólogo que participó en este proyecto. Cuando comparamos las comunidades, entonces, entre la GAM y Nicoya, vemos que también estadísticamente son diferentes. Es decir, que sí hay una señal de la zona azul. Cuando los comparamos por edad, también vemos que son diferentes. Ya como la microbiota de los centenarios se separa de la de sus hijos y sus nietos. Se parece más a la de otras personas longevas, pero se separa claramente de sus descendientes. Entonces sí encontramos evidencia fuerte de que el microbioma es diverso y está enriquecido en estos taxaprotectores. Entonces, vean aquí, los géneros más abundantes incluyen estos microbios buenos de los cuales hemos estado hablando. Fecalibacterium, Kristensenella, Butiribibrio, Aloprevotella, Listipes y por supuesto Akkermansia. Entonces, bueno, ya vimos que sí están enriquecidos en taxas protectores. ¿Qué sigue? Pues la parte metagenómica. Ahora sí, ¿qué están haciendo? Porque vean, aquí ya estamos viendo la parte funcional. ¿Por qué el microbioma nos protege? Vean, aquí está el grupo 1, ¿verdad? Los buenazos. Los buenazos entonces producen butirato, propionato, los ácidos grasos de cadena corta, mantienen la salud del epitelio intestinal, no manipulan, no producen, digamos, hormonas o alteran el sistema inmune para que nos empiece a generar esa ansiedad. Pero vean, los malosos, ¿qué hacen los malosos? Eso sí, empiezan a producir las sustancias, por ejemplo, las trimetilaminas, que nos pueden afectar el sistema cardiovascular, empiezan a liberar el LPS, una de las sustancias más inflamatorias que existen, empieza entonces a producir esos procesos de inflamación crónica y con el tiempo aparecen las enfermedades. Pues, ¿cómo sabemos si nuestros microbios tienen esas vías metabólicas? Ahí es donde necesitamos la secuenciación metagenómica. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que nosotros tenemos? Que ya caracterizamos la comunidad que está en todas nuestras muestras de heces, esos 240 y pico. Entonces, para seleccionar muestras para el análisis metagenómico, podemos considerar esos datos. Entonces, hemos secuenciado 21 muestras, una primera por secuenciación metagenómica. Fueron las primeras 10 muestras. Entonces, vean cómo tomamos en cuenta la diversidad, pero también la presencia de los filotipos más comunes y la presencia de Akkermansia. Nos interesaba incluir personas que tuvieran alta Akkermansia, también personas que no la tuvieran. Entonces, esto es importante de lo que les venía diciendo, ¿verdad? No es que necesitas Akkermansia a fuerza para tener un envejecimiento exitoso. Tenemos ejemplo de personas que no lo tienen. Pues acá habrá otro grupo que está dando esos beneficios. Muy bien, ¿y qué hacemos con los metagenomas? Esa parte del procesamiento de datos, los análisis, se los explicará Gabriel.
Nada más aquí les hago la introducción del tema. Computacionalmente se empiezan a agrupar todos los fragmentos de ADN hasta que podemos decir que tenemos genomas. ¿Por qué? Porque tienen los genes esenciales, los que se llaman genes core. Entonces ya sabemos cuáles son los genes esenciales que necesita toda bacteria, por ejemplo, polimerasas para replicar el ADN, la parte de los ribosomas, la recombinasa. Entonces, para considerar un genoma reconstruido de metagenoma como adecuado, tiene que haber más del 70% de esos genes, tiene que haber poca redundancia, es decir, pocas secuencias repetidas, y tiene que tener un buen tamaño, mínimo de 1 megabase. Entonces, con estos criterios, se pudieron, o se han reconstruido ya del primer batch más de 400 y ya con los dos batch más de 800. Y una gran diversidad, que es lo que se ve acá. Esto es un árbol filogenético que incluye todos los MACs, para que ustedes vean que tiene representantes de muchos filum diferentes, incluyendo el de Verruco microbia, donde está Akkermansia. Bueno, entonces, con esa información ya podemos empezar a enfocarnos en algunos grupos. Como les decía, hay interés en Akkermansia por ser esta bacteria que coloniza las mucosas y mantiene la mucosa saludable, contribuye al buen funcionamiento intestinal. Entonces aquí comparamos los genomas obtenidos en Nicoya, que son estos, los UHM, con otros genomas obtenidos de todo el mundo. Y vemos cómo se nos divide en 3 grupos. Este grupo, vean lo que está aparte, no coincide con ninguna otra Akkermansia. Este otro grupo coincide con la especie conocida, Akkermansia mucinífera. Entonces, ¿qué nos dice? Que podría ser una variante nueva o incluso una nueva especie adaptada a las personas de Nicoya. Y cuando comparamos en un análisis pangenómico, de nuevo, esto lo verán más adelante, pero es básicamente comparar el contenido de genes de diferentes microorganismos. Entonces, en esta gráfica, aquí tenemos los diferentes microorganismos, aquí están los de Costa Rica, y cada barra representa un gen. Entonces, donde está así bien oscuro, son los genes que tienen todos en común. Vean qué interesante, esos dos precisamente que nos quedaban aquí, tienen un conjunto de genes únicos, que no tienen ni los otros aislamientos de Costa Rica, ni los otros genomas de Costa Rica, ni los otros genomas obtenidos en otras partes del mundo. Y dentro de esos genes, son 141 en ese análisis. La gran mayoría no se sabe cuál es su función, todavía hay mucho que investigar, pero de los que sí se saben, tenemos algunos que nos pueden dar pistas. Por ejemplo, el transporte de aminoácidos podría ser una adaptación importante de estas bacterias que encontramos en Nicoya. Bueno, pero ahora vamos a la intervención. No podemos darle un microbioma, un metagenoma a una persona. Si queremos intervenir, vamos a necesitar darle la microbiota, los organismos completos. Entonces, aquí es donde vemos las intervenciones, que puede ser con prebióticos, por ejemplo, la inulina o ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Comida para ayudar a las bacterias, o los mismos probióticos, como los bífidos, los lactobacillus, los que llamamos probióticos de primera generación. Esos probióticos van a favorecer a las bacterias benéficas. Es como la presencia de estos probióticos hace que aumenten las poblaciones de Akkermansia, Roseuria y todos estos benéficos. Pero más recientemente también se empieza a trabajar en Akkermansia, Roseuria, Fecalibacterium como probióticos de nueva generación, para ya no depender de los clásicos, sino directamente inocular o promover el crecimiento de estos taxa protectores. Entonces, para poder llegar acá, necesitamos poder cultivar. Y esa es la última parte, ¿verdad? Bueno, no la última parte, sino el siguiente paso.
gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, en su momento de auge del doctor Luis Jiménez, que en paz descanse, y siempre le daremos el crédito porque él fue el que nos impulsó a incursionar en este campo y eventualmente logramos conseguir la cámara de anaerobiosis y empezar a cultivar estas bacterias benéficas. Entonces, partimos del banco de heces. Entonces, vean la gran ventaja, ¿verdad? Ya no estamos buceando a ciegas, sino que partimos de una muestra que ya se caracterizó previamente. Entonces, por ejemplo, cuando buscábamos Akkermansia, pues lo hicimos a partir de muestras que tenían un alto porcentaje de Akkermansia. Después se siembra en diferentes medios de cultivo. Lo que les contaba ahora, hay muchísimos medios de cultivo específicos para estos taxa protectores. Se hace el aislamiento en anaerobiosis, lo cual también disminuye mucho los posibles patobiontes. Después se caracterizan, se identifican mediante PCR y los más promisorios se secuencia su genoma completo. Entonces, así fue como logramos aislar a Akkermansia con el consejo del doctor Federico Rey en la Universidad de Wisconsin, usando su protocolo, enriqueciendo con mucina. Es un proceso largo, hay que hacer varios enriquecimientos, pero al final se logra obtener el cultivo. Los primeros cultivos fueron obtenidos por el estudiante de microbiología, Sebastián Jiménez, bajo la guía y el apoyo de Catalina. Entonces, bueno, ya tenemos los aislamientos y vean qué interesante, cuando hacemos el árbol filogenético, ahora sí, con el organismo, secuenciando el gen ribosomal, vemos que de nuevo los microbios o las personas, a partir de las personas cuyos MACs podían ser diferentes, obtenemos Akkermansias que parecen separarse, se agrupan solo entre sí, parecen separarse de la especie clásica. Entonces, actualmente, gracias a un nuevo apoyo del espacio de estudios avanzados, estamos empezando a caracterizar el potencial probiótico de estos aislamientos, en colaboración con el CITA, la doctora Natalia Barbosa y Jessy Usaga, y también la Facultad de Microbiología, el doctor Mauricio Redondo. Entonces, para poder llegar a un probiótico, tenés que pasar todos estos pasos. Apenas estamos en la parte de descubrimiento y, bueno, esa parte, digamos, ya la completamos, estamos en la parte de evaluación para ver, por ejemplo, si sobreviven al pH gástrico, una de esas pruebas esenciales para ver si un microbio tiene potencial probiótico. Entonces, este es lo que les muestro acá, es parte del trabajo de licenciatura de Fabiola Camacho, ya está evaluando varios de los probióticos clásicos, lactobacillus, bifidobacterias, y ya tenemos algunos ejemplos de aislamientos que resisten el pH maravillosamente. Cuando hacemos estas mismas pruebas con algunos probióticos comerciales, se quedan aquí, nada, literalmente. Entonces, tienen un muy buen potencial. Y por aquí va la investigación, es un trabajo en progreso, continuamos analizando los metagenomas, buscando esas vías de interés, esas vías con función antiinflamatoria, seguimos cultivando y probando con el fin de eventualmente poder desarrollar probióticos que sean locales, es decir, que estén adaptados a nuestras poblaciones, no como los que tenemos hoy en día, que se cultivan en Francia, como la enterogermina, un único aislamiento, sino más adaptado al conocimiento actual, donde lo que buscamos es promover la comunidad saludable, es decir, lograr ese estado de eubiosis, ese estado de un ecosistema sano, diverso y resiliente. Para terminar y pasar a las preguntas, como hemos visto, la microbiota hace un montón de funciones, por eso ya mucha gente lo considera un órgano. Juntamos todas las bacterias, va a pesar sus gramos. Originalmente, se hablaba de que más de 2 kilos. Ahora se cuestiona ese número y se habla de que es como medio kilo, pero igual es un montón, ¿verdad? Hay órganos muy importantes como las amígdalas, que por peso pues anda parecido. Entonces, si ustedes me compran que es un órgano del organismo,
Entonces yo les digo, es el único órgano cuyo genoma, es decir, su contenido genético, podemos cambiar con buenos hábitos. Es decir, por más que yo haga ejercicio, coma ensalada, duerma bien, no puedo cambiar la genética de mi hígado, no puedo cambiar la genética de mi corazón. Y ese es el genoma con el que yo nací. Pero el microbioma sí lo puedo cambiar. La microbiota sí la puedo cambiar con buenos hábitos. Y vean que esos buenos hábitos al final se resumen en cosas que todos sabemos. Dormir bien, comer bien, las mismas horas y hacer ejercicio. Eso es. Y eso es lo que vimos en la zona azul. Ya para la parte de envejecimiento le sumaríamos no estar solos, ¿verdad? Esa parte de soledad es, pues está bastante, hay bastantes estudios que demuestran que pues contribuye a acelerar el envejecimiento no óptimo. Mientras que en estos lugares, las zonas azules, vemos todo lo contrario. La persona adulta mayor nunca está sola y tiene ese grupo de apoyo a su alrededor. A terminar esta parte, pues agradecer, por supuesto, al equipo de trabajo, a nuestro grupo de investigación. Acá está Sebastián, el que les conté de Akermancia. Por acá está Gabriel, que ya tendrán oportunidad de conocerlo. Catalina. Mariana es otra estudiante que trabaja aislando estas bacterias potenciales probióticos. Agradecer a las personas grabadas, como Christopher, a los colaboradores internacionales, a la Asociación Zona Azul y, por supuesto, a la doctora Yendiri Díaz y el personal del laboratorio clínico del Hospital de la Anexión y a los centros diurnos de la GAM que nos abrieron las puertas para este estudio. Bueno, y eso era lo que yo traía para conversarles. Entonces, por ahora voy a dejar de compartir y voy a pasar de nuevo a revisar un poco de las preguntas, las que podamos contestar y las que no pueda, pues ahí me las dejan de tarea. Ok, digamos, en la pregunta de laxantes y en cuanto a intervenciones, creo que esas mejor las podemos dejar para los doctores, para, ¿verdad? No entrar ahí en su campo. Si quiero identificar una bacteria en una comunidad y luego cultivarla, debo hacer el metagenoma. Eso depende, ¿verdad? De cuál es la bacteria. Si es una bacteria conocida y ya existe un marcador específico para esa bacteria, usted podría, en lugar de secuenciación metagenómica, hacer amplificación por PCR y ver si está presente. Ya contestaron lo de las zonas azules. ¿Se ha identificado el microbioma asociado a Alzheimer? Bueno, se habla de esto que conversábamos, ¿verdad? Que cuando hay disbiosis y hay patobiontes, eso puede contribuir a esos estados alterados y podría acelerar la aparición del Alzheimer. Igual con el Parkinson, ¿verdad? Entonces, esto también hay mucha investigación buscando estas relaciones. Muy bien, ahí compartieron el link del documental. ¿Por qué la redundancia tiene que ser menos de 7%? Bueno, eso es porque, igual Gabriel les va a dar una explicación mucho más técnica, cuando el ensamblador empieza a juntar en los pedacitos, ¿verdad? Armar el rompecabezas para decir esto es un genoma, podría equivocarse y meter genes de dos bacterias diferentes. Entonces, por ejemplo, te aparecen dos polimerasas diferentes. Eso es redundancia. Y eso tiene que estar muy bajo, porque si no está bajo, quiere decir que no tenés un genoma, sino una mezcla. Muchas gracias a la doctora Ania por su comentario. Del kéfir, vean, eso es todo un tema, pero esa se la dejo a Gabriel porque él toma kéfir. Si está por ahí, le mando un saludo. Entonces voy a pasar, voy a pasar de esa. Pero en general, ¿verdad? No me voy a referir específicamente al kéfir, pero sí el tener una dieta diversa, sobre todo basada en plantas, ¿verdad? No es que no hay que comer carne, pero sí hay que comer más ensalada. Ese fue uno de mis cambios cuando fui a la zona azul, ¿verdad? Tratar de comer ensalada todos los días. Ellos comen de todo.
Es una dieta muy variada y no es la dieta mediterránea, ¿verdad? Que se caracteriza el envejecimiento. No, es nuestra dieta, arroz, frijoles, huevos, un montón de carne. Pero usualmente, ¿verdad? Es cosas que ellos producen, está más limpio de pesticidas y todo esto. Ok, muy bien. Esta, la pregunta de doctor Alejandro, un gran saludo, de la microbiota del cáncer. No hay consenso aún, ¿verdad? Lo que sí hay es mucha evidencia de que la inflamación crónica causada por disbiosis eventualmente puede causar cáncer. Pero decirte, por ejemplo, Fusobacterium, ¿verdad? Tenés Fusobacterium alto, te va a dar cáncer. Eso no, no está tan claro, ¿verdad? Y es hasta peligroso. Y como hoy en día hay muchas pruebas, bueno, no en Costa Rica todavía no hay, pero en el extranjero, ojalá se desarrollara, ¿verdad? Y hay iniciativas en ese sentido. Pero hay afuera muchos tipos de pruebas, hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Es todavía un área de muchísima investigación. El mal uso de los antibióticos, ¿qué tanto afecta a la microbiota? Es mucho, definitivamente, muchísimo, ¿verdad? Es una de las razones que va a alterar la microbiota normal, o sea, va a alterar el estado de eubiosis y si no se tiene cuidado podría desarrollar una de estas patologías. Por ahí nos preguntaban, ¿cómo se recupera la microbiota después de un tratamiento? Bueno, ahí ustedes pueden hablar con su médico, ¿verdad? O la persona que los trata para que le recomiende algún probiótico. Hay esfuerzos en ese sentido, bebidas como el kéfir, ¿verdad? Productos fermentados, yogur, pero sobre todo tener esa, es lo que les decía antes, actividad física, buen orden, ¿verdad? Las horas de sueño a la misma hora, comer a las mismas horas, variado de actividad física, eso te va a ayudar a volver al estado original. Por ahí algunos tienen problemas para llenar el formulario, ahí se los pasaron nuevamente. ¿Qué medicamentos se ha comprobado que dañan el microbioma? Ah, bueno, eso fue lo que, ¿verdad? Lo que me acaban de relacionado. Bueno, hay un trabajo donde se toman el tiempo de ver un montón de medicamentos desde el acetaminofén y cómo afectan el microbioma. No recuerdo todos los detalles, pero sí encuentran una relación. Pero sin duda el efecto más directo de los antibióticos, porque eso va a eliminar literalmente parte de la población. Muchas gracias a Gioconda por su comentario, muy agradecido. Y la felicitación, ¿verdad? En realidad para las personas organizadoras que hacen un trabajo magnífico. Por acá el compañero Andrés me pasa su correo, muchas gracias, voy a copiarlo y también les voy a copiar aquí el mío en el chat por si quieren, no sé cómo hago para mandarlo. Todos, ajá. Mi correo es adrian.pinto. Ay, disculpen ahí, mensajes. adrian.pinto@ucr.ac.cr. Por favor, ahí estamos a las órdenes. Como ustedes saben, la Universidad de Costa Rica es una universidad estatal, pública, y está al servicio de la sociedad. Entonces, de verdad, en lo que podamos colaborar, estaremos muy, muy, muy felices. Ahí les va el correo. Gracias a ustedes, de verdad. Sí, se les va a facilitar la grabación para que puedan consultarlo. Y creo que sí van a, bueno, ahí para las preguntas del formulario y demás, mejor le cedo a Paula o Rebeca, las organizadoras, si quieren comentar al respecto. Y de mi parte, pues, de verdad, les agradezco montones. Vean qué rápido se pasaron las casi 2 horas, porque de verdad es un tema apasionante que nos toca una parte íntima, ¿verdad? Al final somos solo biontes y las bacterias, componente esencial de nuestra vida. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Adrián. Realmente de este tema siempre aprende uno un montón más y
cuando lo vemos en las diferentes etapas de la vida es otro contexto completamente. La verdad es que muchísimas gracias por el tiempo, todos ustedes que estuvieron acá con nosotros todo este rato. Excelente las preguntas, muchísimas gracias, estaban realmente conectados. Nos encanta que haya tanta curiosidad porque esto realmente tiene una aplicación para la vida de todos nosotros, ¿verdad? Vamos a dejar el chat abierto, todo abierto para que puedan accesar el link de asistencia. Por favor, háganlo ahorita. Es preferible que lo hagan de una vez porque la verdad es que las preguntas son súper cortitas y si no, tienen chance de utilizarlo hasta el día de mañana al mediodía. Yo creo que ya con eso podemos terminar, ¿verdad, Paula? Ya te está sirviendo el link, el QR, y les mandé otro por Google Forms. Las preguntas son un poco diferentes, pero lo que nos interesa es saber si estuvieron ustedes presentes con nosotros en esta noche. Y si Dios nos permite, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 6 p.m. de Costa Rica, y ya les voy a contar todo el montón de detalles de cómo hacemos estos análisis, que realmente es fascinante. Las tecnologías, la ciencia ha avanzado increíblemente y bueno, tenemos que usarla para el beneficio también de la salud humana y de la sociedad en general. Buenas noches, que pasen muy bien y como les digo, ahí va a estar el Forms abierto. Todavía no vamos a cerrar la sesión, pero sí vamos a apagar la grabación. Buenas noches. Buenas noches, gracias.